Buenas, ¿cómo les va a todos? Un gusto volver a saludarlos. Les anticipo que en un ratito estaré yendo a conversar con el concejal de Morón, de Unión para Todos, y referente del MUP, Movimiento de Unidad Peronista, Agustín Ramponelli, un amigo de la Casa Huellera desde hace muchos años. Participante y que tenemos un trato muy cordial desde hace mucho tiempo, y con quien vamos a analizar y él va a poder ofrecernos su enfoque y su análisis referido a la coyuntura desde lo nacional hacia lo municipal en materia de obras paralizadas, falta de financiamiento, proyectos y formas de poder revertir esa cuestión, además de indagar y ofrecernos un diagnóstico de otras temáticas que son urticantes a la realidad y a los intereses y demandas de la sociedad moronense, como lo es, entre otras cuestiones, la seguridad o inseguridad, depende desde qué lugar se lo observe, la emergencia alimentaria y otras cuestiones más que también atañen a los intereses de nuestra comunidad. Y por supuesto, en esta coyuntura general hará alguna mención al escenario regional e internacional. Así que en minutitos andamos por el Consejo Deliberante y conversaremos con Agustín. Hasta luego. Bueno, Agustín, un placer nuevamente conversar con vos, como lo hacemos desde hace muchos años. Realmente va por encima de tu función pública, un amigo de la Casa Huellera. Así que te agradecemos el tiempo que nos estás otorgando. Quería comenzar más bien desde lo nacional hacia lo local esta vez. Me parece bien. Las últimas veces hemos hablado mucho en términos de gestión, y esta vez vamos a proponerte hablar un poquito más de política, ¿eh? Que sabemos que también es un tema que te apasiona mucho. De todos modos, lo primero que quería comenzar es por consultarte. Son pocos meses de gestión, en realidad hasta ahora, del ámbito nacional, pero que han sido suficientes para hacer mucha mella y mucha erosión al desfinanciar a los municipios y generar, como bien se han venido difundiendo en el ámbito local, paralización de numerosas obras. Que bueno, ha habido videos y recorridas mostrándolo a la comunidad de parte del municipio, y dándolos motivos por los cuales no se ha podido concretar, finalizar o desarrollar todo ese tipo de obras, algunas de mucha importancia, como por ejemplo el plan de viviendas en Palomar, que estaba prácticamente terminado hace menos de un año atrás, y sin embargo no se ha podido continuar. En particular, Palomar está al 85% terminado. Claro. Nosotros fuimos con una recorrida que nos ofreció en su momento el municipio, más o menos en septiembre del año pasado, para ver cómo estaba ya el estado de avance. Le faltaba muy poquito. Es una picardía porque hay muchos ciudadanos que podrían llegar a adquirir ni más ni menos que una vivienda sin necesidad de alquilar en un momento en el que los alquileres están en precios de locura. Parece que eso no importara. Ahí viene la cuestión. ¿Cómo tienen pensado, si tienen alguna herramienta, porque realmente el desfinanciamiento hace mucha mella, para poder ir llegando a una terminación de algunas de esas obras, de ser posible dentro de un tiempo? Yo creo que ahí primero está, si se quiere, a mí no me gusta hablar con términos como mentiras o verdades, pero hay una mentira del gobierno nacional real,
que es la obra pública la puede desarrollar o puede ser reemplazada por el privado, ¿no? Sí. O sea, esa premisa que es errónea, es errada porque, digamos, por ejemplo, una fábrica puede terminar un asfalto, hacer 10 cuadras de asfalto para poder, digamos, no sé, recibir a los operarios, para que lleguen los materiales, el transporte y la logística. Ahora, un barrio, ¿no? ¿Quién le haría esas 10 cuadras de asfalto para que los vecinos y vecinas entren o salgan? No hay ninguna fábrica que se lo haga. Ese es el Estado, el que garantiza ese asfalto. ¿Entendés? Por ejemplo, terminar un camino de ripio a una escuela rural, o a una escuela, ni siquiera rural, a una escuela. ¿Quién lo hace? ¿Qué empresa encontraría el beneficio? Uno me dirá, no, bueno, porque la empresa necesita técnicos y obreros profesionales, entonces la escuela... No, mentira. Es el Estado. En la práctica eso nunca se ha... No pasa. Digamos, yo lo escuchaba a Milei el otro día en la rural, hablándole a la gente que le habla a Milei. Milei no le habla al pueblo de la patria, no le habla a los hombres y mujeres de a pie, sino le habla a un sector minoritario, digamos, de la patria, que les decía que los empresarios eran benefactores sociales. O sea, como si los empresarios pudieran reemplazar lo que nosotros llamamos justicia social, como si los empresarios pudieran reemplazar al Estado. Y eso es una falacia, una entelequia. Ha llegado a decir que son los héroes, ¿no? Sí, bueno, pero por eso ya no quería... Bueno, pero las cosas como son. Tal cual, digamos, después de plantear que son héroes, ya se puede esperar cualquier definición. A mí me hace mucho ruido cómo Milei abiertamente habla de que es el topo que viene a destruir el Estado por dentro. Nosotros el otro día nos encontramos con unos compañeros, hicimos un encuentro del Movimiento Unidad Peronista en Ituzaingó y charlamos mucho, era muy necesario, ¿viste? Que los compañeros y compañeras se empiecen a encontrar, empiecen a charlar, a debatir, empezar a poner más o menos toda esta bronca, desilusión, hasta si se quiere esta anomia, hay que organizarla. Sí. Hay que darle política, organización política. Entonces muchos de los compañeros hablaban de que había que cuidar el barrio, volver al barrio, ¿viste? El tema de hay que meter las patas en el barro. Y yo les decía, compañeros, no se descuiden, que el enemigo, porque Milei es claramente el enemigo, viene por el Estado. Milei hizo dos cosas, y ahora ya volvemos a las obras, hizo dos cosas que fueron muy inteligentes que no las hizo Macri. Primero, cuando te paraliza las 5 millones de toneladas, creo, 5.000 toneladas, 5 millones, las 5.000 toneladas de mercadería, de alimentos, pero ¿por qué lo hace? El tipo lo que ataca directamente es al núcleo de la resistencia social, de la organización social, que es la olla popular. ¿Entendés? Él no va a permitir que hagamos lo que hicimos durante la época del macrismo o hacia atrás. Entonces directamente no entrega la comida. Y no lo hace solamente de cruel, no es porque es cruel, sino porque... O además, en todo caso. Además, pero por eso, no solamente es cruel, sino que el pensamiento es, mediante los comedores y la olla popular, es la primera trinchera de resistencia, donde las barriadas populares, donde los vecinos, aún de clase media, se empiezan a encontrar por un plato de comida, con el tupper, porque ya no llegan a fin de mes, y empiezan a ver que todas esas promesas de campaña que en 35 años íbamos a hacer Irlanda, no va a pasar, porque no llegamos a fin de mes. No llegamos a 35 años de Irlanda, no llegamos a fin de mes. Entonces digo, ahí tenemos que empezar a ver, y ahí voy por la obra pública. Milei cuando para la obra pública, lo que está parando es la matriz, si quiere, hasta productiva del país. Digamos, la obra pública es la que desarrolla empleo, la obra pública es la que genera recursos. La obra pública... Agustín, se está incrementando rápidamente, con mucha celeridad, el desempleo. Y está en parte relacionado con la paralización general de la obra pública. Es que la obra pública genera no solo al trabajador, no solo la compra de productos, como puede ser el cemento, el hierro, los materiales de construcción y producción, sino también paraliza, cuando se paraliza una obra, paraliza el barrio. Todo el barrio que se desarrolla, las pequeñas economías domésticas en torno a eso, a esa obra, se paralizan. Y después cuando el trabajador queda sin trabajo, es una familia que consume menos. Así es. Entonces ellos vienen ahora a hablarte de un supuesto superávit y de que han domado, domesticado la inflación. Es mentira, lo que ha bajado es el consumo, y al no haber consumo, obviamente hay menos inflación. Es la vieja historia, porque no hay mucho descubrimiento de parte de ellos, no hay mucha novedad, de que para bajar la inflación hay que dejar un sector muy numeroso, cada vez más numeroso de la población, por fuera del sistema. No consumir implica una baja, pero
¿cuál es la gracia de eso? ¿Matar de hambre a la población para que las cuentas cierren? A ver cómo lo vivís vos desde tu lugar político, que haya tantos sectores, incluso de la oposición, que a sabiendas de esto que pasa, finalmente le terminan convalidando prácticamente todo lo que reclama en el Congreso. Pasa que ahí es difícil, a ver, porque hay que ordenar esa pregunta, si querés, ¿no? O sea, si lo tomamos como una pregunta. Primero acá hay dos realidades. Una, la de los hombres y mujeres que van quedando afuera del sistema, que no es el sistema que los expulsa, porque ¿viste? A veces nosotros decimos esas cosas, ¿no? El sistema los expulsa. El sistema no es un ser humano, el sistema está hecho por humanos, son hombres y mujeres, o sea, que expulsan mediante políticas de gobierno a esas personas. Y lo que van generando es esa mano de obra, si se quiere, ociosa, digo, paralizada, que eso a la vez genera esta mano de obra barata. ¿Entendés? Después, ellos en ningún momento, cuando hablan de una patria productiva, moderna, cuando dicen los mejores días, los días más felices de Argentina fueron los días más felices del campo. Milei nos lleva hacia el preperonismo. Sí. Milei nos lleva a antes, si se quiere, de la década infame. Nos lleva a... Lo que parecería que lo lleva al pre-irigoyenismo incluso. Claro, ¿no? Porque además en su comportamiento, cuando digo en su, es todo el bloque que está junto con él, también aborrecen bastante de las normas básicas del sistema democrático. Así que nos lleva antes de la ley Sáenz Peña. Sí, claramente, a principios del siglo pasado. Sí. ¿No? Entonces, claro, ellos te hablan de que Argentina era el granero del mundo, del PBI de Argentina. Ahora, esa Argentina, que era de muy pocos, de menos del 20%, tenía más del 80% de la población en un estado de pobreza absoluta. Por supuesto. Alejados de la educación pública, alejados de la salud, digo, no había derechos laborales. Entonces, vos tenías una Argentina de pocos, se llevaban la famosa frase, se llevaban la vaca en barco, ¿no? Sí. A Europa. Y es cierto, eran pocas familias que manejaban todo. Ahora, ¿cuál es el quiebre? Irigoyen, la ley Sáenz Peña, digamos, el voto popular, la reforma universitaria, ¿no? Digamos, el primer movimiento nacional popular es el de los radicales. Alem, Irigoyen, digamos, eso no hay que olvidarnos. Por eso también a veces llamamos a los radicales a que, digamos, desentierren un poco su pasado. Digo, porque nuestros enemigos, en realidad, son sus enemigos. Milei habló a la sociedad rural que lo aplaudía, son la misma sociedad rural que lo tiró Alfonsín. ¿No? Son los mismos. De hecho, durante la campaña electoral no hubo sector político más humillado verbalmente por Milei que el radicalismo. Que el radicalismo. O sea, a mí me da mucha lástima, yo tengo abuelos radicales, digamos, o sea, no vengo de una familia radical porque nunca han tenido una militancia activa, pero sí soy primera generación de peronismo en mi familia y la verdad que a mí ver el estado en que están hoy los radicales, el famoso centenario partido, me da un poco de lástima. Pero bueno, digo, cada uno en su fuerza política y cada uno empujando y mejorando y discutiendo hacia adentro, ¿no? Como siempre para mí, lo que hay que hacer. Ahora, Milei, con esto de cerrar la obra pública, lo que ha hecho es no solo es cerrarla, no ¿Sí? El Ministerio de la Obra Pública pasa a Economía, entonces vos no tenés hoy a nadie, por ejemplo el municipio de Morón, ahí volviendo Sí, por a las supuesto. recorridas, no tenés a nadie a quien recurrir de nación. Las obras, eso es importante que lo sepan los vecinos, las obras son nacionales. Las obras no son del intendente Lucas Gui. Las obras son obras nacionales que comenzaron a hacerse, algunas el año pasado, el otro, algunas vienen paralizadas de la época de la pandemia, eso también es verdad, digamos. Sí. Pero bueno, con el gobierno de Milei separaron, pero por ejemplo en el Procrear son 350 módulos de vivienda aproximadamente, de las cuales tenés 150 terminados. Eso obviamente para un municipio como Morón es muchísimo. No, es hacerlo, terminarlo, parece poco, pero es muchísimo. Ahora, no puede ser que del gobierno nacional no haya nadie que levante el teléfono, no haya nadie que te reciba un papel, no haya nadie que firme. Entonces es imposible continuar. Yo creo que el gobierno provincial, Axel Kicillof, Gabriel Topoy, digamos,
están trabajando, vuelvo a decirlo, por esto hay que decirlo, en los 135 distritos. Acá no se va si el distrito es de Unión por la Patria o no es de Unión por la Patria. Acá se va a trabajar en los 135 distritos. Se van a continuar las obras, pero bueno, no va a alcanzar. No, es que evidentemente no puede financiar absolutamente todo. Tal cual. Entonces creo que se irán terminando las obras más urgentes o por ahí las que están más cerca de la conclusión, claro. digamos, ¿no? Entonces eso lo irán decidiendo, me imagino, en cada obra particular. A nosotros, los vecinos y vecinas de Morón, nos encantaría tener el centro universitario y obviamente terminar el Procrear de Palomar. Yo hoy caminé, lo recorrimos, la verdad que están las parrillas, ya están instaladas las parrillas, eso significa que ya eso está prácticamente llave en mano. Entonces la verdad que da... ¿Cómo estuvo ese recorrido? Comentame un poquito de eso. A mí me dio mucha tristeza, porque realmente vos ves las casas terminadas, sí. Digamos, ¿no? O sea, está hasta la grifería, ¿no? El termotanque, la cocina, digo, está la parrilla. Ver una parrilla, digo, nueva, sin usar, donde ya le empieza a crecer la hiedra, la hierba, digamos, donde se empieza a deteriorar, digamos, ¿no? Entonces da mucha lástima, porque no hay ningún tipo de explicación. Y además sabiendo perfectamente la dificultad habitacional que está habiendo, y tener a medio terminar algo que podría contribuir a resolver, aunque sea una parte de eso en el ámbito local. Pero es un gobierno que viene a promover la crueldad, y esto hay que decirlo, digo, ¿no? Aunque moleste, aunque duela, yo trato siempre de tener una visión un poco más abierta. Aquí en el Consejo Deliberante, yo soy presidente de la Comisión de Seguridad, seguramente después avanzaremos con estos temas, y trabajo con los concejales y concejalas de la oposición. No tengo ningún problema a mí, digamos, la ideología no es una barrera que me impide relacionarme y construir más y mayor seguridad, ¿no? Ahora, me parece también que estas cosas hay que decirlas, digamos. Este es un gobierno que despierta lo peor de los hombres y mujeres. No hemos visto, yo creo, salvo la última dictadura cívico-militar, no hemos visto un gobierno, ni siquiera Macri, con su torpeza, era tan cruel como este gobierno. Sí. Digo, han puesto de moda, uno lo lee en las redes sociales, ¿no? O sea, los comentarios que hacen, digamos, hay una crueldad que es inusitada, que despierta lo peor, ¿no? O sea, sin caer en eslogan, sin caer en frases sencillas, digamos, pero la verdad que no sé si la palabra es asustar, pero no es bueno. Uno empieza a leer, por ejemplo, las páginas de Infobae, Radio Mitre, La Nación, ¿no? Cuando hacen algún tipo de posteo y los comentarios abajo, muchos son trolls, ellos tienen un gran manejo de trolls, gastan muchísimo dinero. Es más, al presidente lo guían políticamente tuiteros. No, si uno ve los tweets que hace el presidente, cómo se preguntan y responden, este famoso gordo Dam, digo, son tuiteros, o sea, la política... Bueno, él es un producto esencialmente de este universo de redes de los últimos 10 años. El presidente tuitero, tal cual. Sí. Bueno, pero la política argentina la miden trolls en las redes sociales. Los aciertos y desaciertos, digamos, cuando los tuiteros, estos trolls, lo echaron a Garro del gobierno. Sí. Digamos, ¿no? O sea, ellos ponen y sacan dirigentes. Y después está la figura de Karina Milei, que todavía no sabemos cuál es su... Sí, con esa confrontación que habrá que dilucidarla, ¿no? Con la vicepresidenta. Agustín, vamos al tema de seguridad, justamente, porque, bueno, estando vos en ese rol, conocés que suele haber casi siempre vinculado a algún referente de la oposición, algún tipo de actividad de vecinos que hacen reclamos en distintos barrios pidiendo más seguridad. ¿Cómo está la cuestión? Vos que estás operativamente trabajando eso, sos la persona que tiene las respuestas concretas. No sé si tengo las respuestas concretas, pero sí el diagnóstico. Por ahí te puedo hacer un diagnóstico. Porque lo otro a veces, algunas veces el vecino capaz que desde el apasionamiento o desde lo individual tira alguna sensación o aseveración y no condice con lo que sucede en términos generales dentro del municipio. Es que acá, Daniel, hay una cuestión que es muy concreta.
nosotros podemos hablar, si querés, de números, de aciertos, desaciertos, de planes integrales. Ahora, si a vos te roban, sufrís un hecho violento, claro, sufrís la inseguridad, o ni siquiera te despertás a la mañana y te faltan 2 neumáticos, todo, absolutamente todo lo que yo voy a decir ahora cae en un saco roto. Sí, lamentablemente. Pero es así. ¿Sí? Digo, Sí. entonces, por eso yo muchas veces hablo con los concejales de la oposición, no hablo con los presidentes de los foros. Es más, nosotros hemos recibido de la Comisión de Seguridad, es la primera vez que reciben en el Consejo Deliberante a todos los presidentes de los foros. O sea, la primera vez que pasa en la historia es la Comisión de Seguridad recibe a todos los presidentes de los foros. Y la verdad que la comisión estuvo al completo. La Comisión de Seguridad, el vicepresidente es Rolly Moreto, que es radical, Sí. tenemos a Ariel Aguilera de La Libertad Avanza, tenemos a Bernardo Magistochi de Cambiemos, digamos, Marcelo Notario, que es aparte el presidente del bloque de Unión por la Patria, y Leticia Maldonado de Unión por la Patria, y Tomás Balestrini de Unión por la Patria, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la verdad que la opinión y la posición política es bastante variada en el bloque, y tienen participación el Consejo en su plenitud, digamos. Venimos trabajando muy bien, vuelvo al punto, hemos logrado saldar, si se quiere, o saltar la valla ideológica, porque entendemos que Es central en esta temática, más que quizás en otras, es fundamental es saltar la vida esa de un valla. vecino. ¿Sí? Sí. Una discusión estéril, el no hacer, es la vida de un vecino, de una vecina, que no te preguntan de qué ideología sos cuando te roban. No es que te roban si sos o no kirchnerista, te roban si sos o no de Cambiemos, te roban si sos o no radical. Digamos, entonces, digo, a la hora de trabajar hay que ponerse a laburar seriamente, con responsabilidad. Por eso a veces yo recibo muchos vecinos, vienen a hacerme proposiciones, me dejan cartas, digamos, yo los recibo, lo tomo. Después, muchas veces lo tienen que entender también los vecinos, es que la Comisión de Seguridad no hace a más seguridad, salvo que tengamos expedientes. Digo, si yo no tengo expedientes, si los vecinos no presentan expedientes, si los concejales o concejalas opositores oficialistas no presentan expedientes, si yo no produzco expedientes, la comisión no funciona. O sea, mi rol a la seguridad es trabajar desde el consejo. Para la construcción real de la seguridad, vos tenés al Ministerio de Seguridad de la provincia, vos tenés a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y vos tenés, si querés, a los foros de seguridad, aparte la decisión política del intendente. Por supuesto. ¿No? Porque muchas veces se confunden, ¿viste? Y me vienen a plantear a mí situaciones que yo no puedo resolver desde acá, que no son mías. Digo, yo puedo ir a ver a los foros de seguridad, pero el rol del foro de seguridad es el director de foros. Así es. Entonces, digamos, en esta necesidad de respuestas, yo entiendo a los vecinos, a las vecinas, vienen acá, digamos. Está bueno que tengan por lo menos ese canal. Es muy saludable que los reciban. Primero porque eso contribuye, creo que, a que el vecino se vuelva más participativo, que eso hace mucha falta. Y segundo porque por lo menos se va con la respuesta, no definitiva, pero sabiendo que hay un concejal o muchos concejales que por lo menos van a trasladar ese reclamo a otros canales. Sí, yo eso lo digo siempre. El rol del concejal, de la concejal, es trabajar para los vecinos y vecinas. Sí, claro. Entonces digo, no es ni siquiera una obligación, es lo que hay que hacer. Uh-huh. Digo, recibir a los vecinos, yo lo digo siempre, en todas las entrevistas que me hacen, que la oficina está abierta de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente, más o menos, para recibir a los vecinos y vecinas en los horarios que obviamente al trabajar o antes de ir al trabajo o a la salida del trabajo, para que me vengan a ver lo que podemos hacer, ayudar, siempre estamos a disposición y no importa si nos votaron o no nos votaron. Digo, yo trabajo para los vecinos y vecinas de todo el municipio de Morón, uh-huh, más allá de su ideología política, su pelaje político, digo. Y en materia de seguridad me parece que sí, la seguridad se construye con todos los actores, digo, la seguridad no es solamente potestad del Estado, ni de los partidos políticos, uh-huh, también, porque a veces parece que la inseguridad llega cuando gobernamos nosotros, y cuando nosotros nos vamos parece que de golpe nos convertimos en Beverly Hills, ¿viste? Entonces es raro, muy raro, porque los números nos cierran más a nosotros que a ellos después. Entonces, digo, han bajado los robos violentos,
han bajado los muertos por robo. Digo, sí, por ahí avanza el tema del escruche o el robo de gomas. Digo, entonces, bueno, hay que ir viendo la vuelta que le damos. Yo creo que hay que hacer más policiamiento en la calle, hay que tener más patrulleros y más presencia. Bueno, recientemente se logró firmar con provincia. Policing. Exactamente, y va a representar a algunos patrulleros más. Sí, van a la flota de seguridad ciudadana, patrulleros a la policía y después, bueno, a la flota municipal. No, por eso, aparte también hay que entender que un patrullero tiene una vida útil muy corta. Aún de 0 kilómetros son menos de 2 años. Sí. Entonces, el desgaste que tienen y hay que... se ve incluso. No, pero es que tienen una vida muy corta el patrullero en uso. Morón, por ejemplo, no tiene problemas de combustible. Morón tiene los patrulleros cubiertos con combustible. Morón invierte muchísimo dinero, aún parece poco, pero Morón invierte muchísimo dinero en seguridad y en combustible para los vehículos. Nosotros no tenemos el problema que tienen otros municipios, que los patrulleros funcionan determinada cantidad de horas porque después no tienen combustible. Morón está en las 24 horas. Eso es grave. Está bien, es problema de los otros municipios. No, ya sé, pero digamos. Después también... Por eso me cuido de no preguntar qué municipio, pero digo, eso es grave. Pueden ser municipios, si se quiere, peronistas y municipios de oposición, digo, no. Sí. Por el punto, son decisiones de los intendentes, porque ese municipio tiene otras problemáticas, entonces por ahí necesita más dinero en salud, más dinero en atención a los vecinos. Nosotros tenemos un gran problema en Morón, que es la inseguridad. Yo creo que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Morón, y me parece que sí, que hay que tener una visión totalmente pragmática a la hora de resolverla. Es un eje, bueno, y ya que lo traes a colación, no hubo consenso, una picardía por su tecnicismo quizás, pero se sancionó la emergencia alimentaria, que era una necesidad a la vista de lo que sucede, no en Morón, sino en todo el país. Está bien, pero la oposición no lo ve. Por eso digo, entonces, siendo muy educado, que es una picardía, que por meros tecnicismos, varios han planteado que lo hubieran votado, pero... No, está bien, pero por eso, pero vos, digo, yo me pongo en el rol de un opositor. Yo supuestamente creo que este gobierno nos va a llevar en 35 años a hacer Irlanda, que este gobierno nos va a dolarizar, yo voy a pasar a cobrar en dólares, que no va a existir dentro de muy poco el peso, y que... No sé, nos vamos a jubilar a los 75 años. Entonces, ¿cómo vas a votar la emergencia alimentaria? Tenés que empezar a reconocer nuevamente que vamos al tercer fracaso, entre comillas, neoliberal, ¿no? Yo no lo cuento, digo, a Menem, de la Rúa, Macri y ahora Milei, digo. ¿Por qué los tres? Porque hablar ya de Menem nos queda muy lejos en el tiempo, entonces digo, la gente todavía tiene más fresco el 2001, Macri. Sí, que igual fue una continuidad de 10 años, digamos. Tal cual. Sí. Pero por eso, entonces yo siempre hablo de 3 y me dicen, no, son 4. Está bien, digo, pero yo voy a estos últimos 3 que los tenemos más frescos en la memoria alimentaria, con los mismos actores, Sturzenegger, Caputo, Patricia Bullrich. Sí. Digamos, entonces al final no venías a barrer la casta, venís con la casta entera. Entonces digo, si la oposición vota a favor tiene que reconocerlo. Ellos están en una trampa, si quieren, un abrazo de oso con este gobierno. Porque... La teoría de darle las herramientas que necesita, yo creo que superpoderes no necesitaba, ¿no? No, si ya lo está haciendo. Digo, el pacto de mayo, sí, digo, que al final termina siendo en julio, digo, todas esas cuestiones, digo, ¿por qué y para qué? Es lo que nos preguntamos siempre. Igual creo que ahí nosotros tenemos que ya empezar a dejar de hacer el famoso mea culpa, digamos, de autoflagelarnos, pero sí hay que entender que no supimos interpretar los deseos y necesidades y las ansiedades, si quiere, de los vecinos y vecinas. Digamos, volvíamos mejores, no volvíamos mejores, salíamos mejores de la pandemia, no salimos mejores de la pandemia. Digamos, y eso se hizo notar en las urnas. Se hizo notar, ¿no? Sí. Estuvimos muy cerca de ganar. No a nivel municipal. No a nivel municipal, no a nivel provincial, pero a nivel general, sí. Milei nos gana las barreras populares, no gana solamente en Recoleta y Castelar Norte y en Villa Sarmiento. No, eso es incontrastable, el balotaje es mucha diferencia. Por eso, nos gana en la barriada de La Matanza, en algunos lugares de La Matanza nos gana también. Entonces digo, el DIPI juntó votos en La Matanza, ¿no? Claro. Un agregado cultural muy importante a la cultura recientemente, nacional. Bueno, pero es eso. Vivimos en un país donde hoy estamos mirando lo que pasa, obviamente, en Venezuela,
que sí que es importante saberlo, es importante acompañar, es importante respetar el voto popular, sea a favor o en contra de Maduro, pero es el voto del pueblo, es la decisión, ¿viste? Fundamental como punto de partida, ¿no? Tal cual. Hacia lo que tenga que ser. Lo que sea, porque acá ganó Milei y nosotros respetamos que ganara Milei, y si en Venezuela gana Maduro hay que respetar que gane Maduro. Digo, es así, ahora deberían mostrar las actas, digo, hay un proceso democrático que se tiene que cumplir, y está bien que se cumpla, y está bien que nosotros lo cumplamos. Ahora, lo que vemos de ellos es todo lo contrario. Milei, igual que Macri, tuitearon públicamente, ¿no? Un tuit, algo que se puede acceder ahora, donde llaman a las Fuerzas Armadas a desconocer la legitimidad del gobierno de Maduro y abiertamente... Lo publiqué en una nota que hice sobre el tema, muy moderada, pero expuse, porque para algo ellos también lo publicaron, para que la gente lo vea. Por eso mismo digo, pero abiertamente llaman a un golpe de Estado, entonces es raro que los golpistas hablen de fraude. Y después también hay que reconocer que la empresa esta venezolana es una empresa argentina que quería implementar Macri acá con nosotros, digo, ¿no? Entonces digo, critica a la empresa que ellos querían poner. Digo, es muy raro la memoria cortoplacista que tenemos los argentinos y argentinas. Te quiero hacer una última consulta. Hemos hablado bastante de política hoy, pero en este repaso, en este panorama que compartís, hace falta un detalle que quizás en forma silenciosa, pero una gran porción de la población lo está esperando. ¿Cómo se reconstruye, o si hay que construir todo de nuevo? O reconstruir o construir un movimiento nacional con un bagaje que entusiasme, con un proyecto que enamore a la sociedad. Yo creo que eso está hecho hace ya mucho tiempo, que es el Movimiento Nacional Justicialista. Sí. Digo, la obra de Perón en su doctrina, digo, nos deja el camino a años de construcción. Digo, ahora el problema es nuestro, no es interpretar la doctrina, porque no hay que interpretar la doctrina, es cumplirla, es leerla, comprenderla y hacerla, digamos. Nosotros tenemos una frase que es volver a Perón, que la venimos usando mucho en el movimiento Unidad Peronista, y esa frase no niega nada de la historia del Perón, porque muchos la han tomado para negar la última parte de la historia del movimiento nacional justicialista, que es el kirchnerismo, el cristianismo. Nosotros no negamos absolutamente nada, todo lo contrario. Yo lo dije el otro día en otro reportaje, decía, yo no puedo concebir a Perón sin Evita, a Evita sin Perón, y al peronismo sin Néstor y Cristina tampoco. ¿No? Ahí hay una cuestión que es insoslayable, que es, no hay que caer hoy en esas ansiedades de los compañeros que tienen una necesidad de discutir algo que va a pasar el año que viene, que es la famosa lista legislativa, sino que lo que tenemos que empezar a hacer es reconciliar y reconstruir los puentes con los vecinos y vecinas, con la política. Totalmente. Acá la necesidad es volver a tener dirigentes y dirigentes del peronismo que no solo que vuelvan a enamorar por ser peronistas, sino que vuelvan a la política con una vocación de servicio. La política tiene que volver a servir no los intereses personales, sino los intereses del colectivo. Acá lo que nosotros necesitamos, y esto es decirlo, es los hombres y mujeres que militan en el Movimiento Nacional Justicialista tienen que servir a los hombres y mujeres de nuestra patria. La política tiene que volver a hacer eso, tiene que volver a ser esa herramienta que transforme, no la de uno, sino la de todos. Eso trae una gran credibilidad en el ciudadano común. Pero hay que hacerlo, yo sé que suena como una entelequia o una utopía, ¿no? Digo, pero hay que hacerlo. Tenemos que volver a tener dirigentes y dirigentes que puedan conectarse con los vecinos y vecinos desde otro lugar que no sea del otro lado del escritorio, que no sea a través de una cintita del otro lado de las vallas en un acto. Digamos, ¿de cuándo los dirigentes y las dirigentes del peronismo han tenido miedo de mezclarse con el pueblo? Una cosa fue el intento de magnicidio de Cristina, de un gran error de la seguridad, que protegía a la ex vicepresidenta y presidenta de todos los argentinos, y es algo que nosotros exigimos. Yo cada vez que tengo un micrófono en mano es algo que exijo. Queremos saber quiénes son los autores intelectuales, porque materiales fue el pibito Sabac Montiel, Brenda Uliarte, el otro muchacho de los copitos, digamos, está bárbaro, el otro, el de Revolución Federal, ¿no? Bueno, ahora queremos saber
¿Por qué Milman sabía que cuando le iban a matar a Cristina, él iba a estar viajando a la costa? Queremos saber por qué la fundación de Bullrich se borraron los celulares de la secretaria de Milman. Digamos, hay muchas preguntas que tenemos que no tienen respuesta en la justicia. Una justicia perezosa. Ahora sí, para buscar y encarcelar al tipo que le tira una botella a Milei en la Asunción fue rapidísimo, ¿no? El tipo juzgado, condenado adentro. Ahora, en el intento de magnicidio a la ex vicepresidenta, que en ese momento vicepresidenta en funciones, todavía no sabemos nada. Y nos llama un poco la atención. Es un poco que pareciera que los tiempos de la justicia no son iguales para todos. Son como los de Dios, misteriosos. ¿No? Diríamos. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, es volver a Perón, es volver al peronismo. Volver al peronismo es Perón, Evita, Néstor y Cristina. El peronismo es ese sujeto que nos envuelve a todos y que ya está escrito. Hoy hablamos previa a la entrevista sobre la doctrina, ¿no? Sí. O sea, ya está, ya lo tenemos la guía, ¿no?